Muy buenas noches para todos. En esta oportunidad, pues nos encontramos con la doctora Marlene Mujica Garzón, exalcaldesa del municipio de Restrepo Meta y también es egresada de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP. Mi nombre es María Camila Cubides y mis compañeros, que son los que me acompañan, son Nicolás Briceño y Sebastián Herrera. Nosotros somos estudiantes de séptimo semestre de Administración Pública Territorial del Meta en la ESAP con la CETAP de Villavicencio, que actualmente estamos cursando la asignatura de Finanzas Públicas. Doctora Marlene, muchas gracias por aceptar este espacio académico y pues también poder compartir con nosotros toda su experiencia en la parte de la gestión pública. Y a continuación, pues mi compañero Nicolás Briceño te va como a dar las directrices y el contexto del caso que vamos a presentarte para esta entrevista. Son muy sencillas, es hablar sobre un municipio y un problema que tuvo respecto a la administración pública. Se van a hacer unas preguntas generales y las respuestas se buscan que no sean técnicas, sino sobre las experiencias que has tenido, más sobre opiniones respecto al tema. Ok. Entonces voy a dar el contexto del municipio rápidamente y es el siguiente. El municipio de Llanito Hermoso no logró ejecutar en su totalidad la partida presupuestal comprometida para dar cumplimiento con el pago del contrato de la construcción de una carretera en la zona rural. De acuerdo con el contratista, la situación se debe a que por condiciones climáticas se detuvo la obra durante 3 meses de la ejecución física programada. Por consiguiente, se generó el incumplimiento de la entrega oportuna y su consecuente finalización por fuera del tiempo inicialmente convenido, hasta diciembre del 2023. En este caso, los términos del contrato tuvieron que modificarse mediante una prórroga o suspensión según fuere el caso, y la fecha de finalización contractual se extendió hasta el 30 de marzo de 2024. Cuando la administración cancelara la obligación correspondiente en la vigencia presupuestal ordinaria para la entrega de la obra completamente ejecutada. Este es el contexto general del caso. Y pues mi compañero Juan va a empezar a realizar las preguntas eh, para ir desarrollando el contexto general y opiniones. Perfecto. Muy buenas noches, mucho gusto, Juan. La primera pregunta es que dentro de los elementos del ciclo presupuestal, ¿nos podrías mencionar en cuáles se pudieron presentar fallas? La pregunta exacta es, ¿cómo? ¿Me la repites? Dentro de los elementos del ciclo presupuestal, ¿en cuál consideras que se pudieron presentar fallas? Bueno, referente a, primero el resumen está como muy corto, ¿cierto? No entra a profundidad de un análisis, pero si usted me al dar inicio, ¿dónde encontramos nosotros de pronto fallas? No la veo. Se supone que ya nos están de que se dio el desarrollo de un contrato y para ese orden, pues planeación tenía que tener los estudios y diseños, ¿cierto? Se supone que también ya tiene el proyecto, bancos de proyectos, que tiene BIPIN, que es la ficha. Hasta ahí yo entiendo que todo va funcionando bien. De la Secretaría de Hacienda para decir que el contrato ya se inició y que está en desarrollo, solo que creo que más adelante me va a decir que tiene un contratiempo, pues es porque también tiene su CDP, que tiene su certificado existente de los recursos, que son para la vigencia, tengo entendido, del año 2023, y para financiar el contrato tiene su CDP. Sí, vamos también a hablar nosotros de la parte de normatividad, ¿cierto? Que ya cuando yo ya tengo los diseños, los estudios, tengo el proyecto, tengo banco de proyectos, que a uno le dan un número, la ficha BIPIN, que usted tiene un CDP, pues por supuesto que ya con esto usted está cumpliendo el estatuto en la que dice que tiene ya un valor del contrato, se ya tiene una vigencia fiscal, ustedes lo dicen, que es del año 2023 y que está para entregar en diciembre la obra. Ya también se da por entendido que tiene un rubro presupuestal y pues tiene el objeto del gasto, que es un mantenimiento o digamos la pavimentación de una vía rural, ¿cierto?
dentro de eso, yo veo que está cumpliendo todos los ítems. No sé si hasta ahí es la pregunta, la primera pregunta, que es la que yo tengo entendido, me está diciendo que si hay algún contratiempo, hasta ahí todo va en orden. No sé, ya la segunda pregunta o lo que tengo muy claro es que el proceso contractual cumple. ¿Por qué cumple el proceso contractual? Porque para que el señor ya haya arrancado la obra y está pidiendo ahora es una suspensión, es porque también tenía todos los pliegos subidos en SECOP, fue adjudicada. Primero fue seleccionado el contratista, después de seleccionado pues se le adjudica y ya cuando se le adjudica es cuando se tiene el registro del RP, que es el registro presupuestal. Se supone que también porque ya la obra inició. Ahí el RP ya es cuando dicen, ya existen los recursos, pero igual ya están comprometidos. Hasta ahí no le encuentro contratiempo. Ok, muchas gracias por su opinión, doctora Marlene. Doctora Marlene, y en este caso, ¿usted considera como tal en esta situación si se violó el principio presupuestal de la anualidad? ¿O qué opina usted respecto a eso? Bueno, yo me devuelvo nuevamente al resumen, digamos, el contexto que ustedes me ponen, ¿cierto? Y de ahí salen las preguntas. Si yo me regreso al contexto que ustedes me ponen al inicio de la propuesta para hacer ese análisis, yo lo único que entiendo es que aquí están diciendo que se hace una suspensión, ¿sí? Y la sustenta que por una ola invernal o digamos los contratiempos del clima. Hasta ahí lo único que yo digo, como ya hay un acta de inicio, ¿cierto? En esa acta de inicio, ¿quiénes firman? Firma el contratista, firma, en este caso, bueno, supongo yo, digamos, entre comillas, que si es una vía, yo para una vía pondría interventoría, contrataría interventoría que me garantice la administración, pero acuérdense en que la interventoría es externa, pero yo internamente debo delegar a un supervisor, debe ser de nómina. Dentro de esas, pues yo tengo siempre, hablando en el caso específico que ustedes me ponen a mí como exalcaldesa, en ese momento yo ponía de supervisor al secretario de planeación, porque aquí no se tiene infraestructura sino planeación. En ese orden, aquí me están diciendo que si se viola un principio. Para mí, no se está violando el principio presupuestal de anualidad, si es la pregunta exacta. No se está violando porque se está efectuando la obra dentro del año, el año 2023, ¿sí? Ahí en ese momento lo que yo veo afectado es más bien la vigencia, más no veo afectado el principio presupuestal de anualidad. Porque cuando usted da un principio de anualidad es porque usted le dice que el contrato se va a ejecutar en el año 2023 hasta el 31 de diciembre. Que ese registro, ese RP, como ese CDP, quedó del presupuesto de la vigencia 2023. Yo no estoy violando el principio de presupuestal de anualidad. Lo que de pronto no es que se viole, sino que se va a ver afectado, la palabra es afectado, pues es la vigencia en cual se comprometió el contratista a cumplir la entrega de la obra a un diciembre del mismo año 2023. Digamos, el contrato legalmente celebrado ya tiene su RP y está con la vigencia 2023, entonces no se violó ningún principio. Vale, ya que mencionamos varias figuras importantes en el proceso, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las dependencias de la alcaldía involucradas? Bueno, por ley, digamos, a un alcalde o alcaldesa no le exonera su responsabilidad porque en todo caso es la figura que está respondiendo por el municipio y por ende pues por la contratación. En este caso, el registro presupuestal también hay que contar que ya también existe y está dentro de todos los documentos que se suben a SECOP y con la cual debe tenerlo para poder iniciar un proceso. En este orden, aparte de la alcaldesa, también tengo que decir que está la Secretaría de Planeación, algunos tienen de infraestructura, ¿sí? Aquí en este caso la Secretaría de Planeación, pero también aquí hay que ver si el secretario de Planeación es el supervisor de la obra o delegó en uno de los de nómina. Siempre debe ser de nómina, porque recordemos
que el de nómina tiene a largo plazo y un contrato de CDP pues no le obliga a estar como supervisor de una obra. En este caso estaría inmerso la alcaldía, el despacho del alcalde, estaría inmerso también el secretario de planeación en otras partes, digamos, lo llaman la oficina de infraestructura, pero en este caso es la secretaría de planeación. Y en este caso, yo puedo decir que en este caso de la vía rural, el secretario de planeación tenía tanto trabajo que pudo delegar a un funcionario de planeación que cumpla los requisitos. ¿Qué diría yo? Pues que tiene que ser un ingeniero civil, debe ser experto entonces en obras o podría también ser hasta un mismo arquitecto. ¿Quién es más de la alcaldía? No, serían las personas que estarían vinculadas. Solo me pregunta de la alcaldía, de la administración. Sí, señora, solo de lo que es Ok, la alcaldía. entonces sí. Ok, siguiente pregunta. Va enfocado un poquito, digamos, devolviéndonos un poquito en el caso. ¿Qué aspectos considera que se deben tener en cuenta en general a la hora de firmar un contrato? Y también, pues, aplicado un poquito al caso, ¿qué aspectos deberían tener en cuenta a la hora de firmarlo? Bueno, es muy importante. ¿Qué aspectos se deben de tener en cuenta para iniciar un proceso? Pues ya lo hemos hablado. Lo primero que hay que buscar es que se tenga el proyecto en banco de proyectos, ¿sí? Porque yo no puedo ir a pedir un CDP de algo que se me antojó. Yo tengo que tener un proyecto, debe tener los diseños, debe tener una ficha BIPIN, o sea, debe estar en banco de proyectos, ¿cierto? Debe estar registrado. El alcalde o alcaldesa debe tener en cuenta que a qué ítem del plan de desarrollo que me aprueban apenas inicia el año de la vigencia de un alcalde, debe presentar el plan de desarrollo para que sea aprobado en el Consejo Municipal. Entonces, ¿a qué ítem está apuntando que esté cumpliendo una de las metas del plan de desarrollo? Ya teniendo esto, pues lógico que lo que se inicia es, como lo decía anteriormente, el CDP. Teniendo el CDP, entonces, que es el certificado de que los recursos sí existen. O sea, así no estén en este momento todos completos, existen porque hay un presupuesto que fue aprobado también al tiempo que son aprobados el plan de desarrollo. Entonces, ya teniendo esto, que es lo que les hablaba a ustedes, hay que tener en cuenta por dónde sale, por cuál es el rubro que va a salir, si pavimentación o mantenimiento de vías rurales. Bueno, eso hay muchos ítems que usted los maneja en el plan de desarrollo. Y ya teniendo esto, que se continúa con un proceso contractual, ¿no? Recordemos que nosotros desde el año 2020, a finales, casi el 2020, entramos ya con la ley del SECOP 2, y entonces ya esos estudios se empiezan a presentar, a subir los estudios previos, los prepliegos, los pliegos. Ese es todo el proceso contractual para poder luego escuchar todas las propuestas que se presenten y así por medio de los procesos de contratación o de SECOP se adjudica. Y después de adjudicado, pues es al momento de la selección del contratista se adjudica y lo que hablábamos ya, ahí sí queda en firme. Al quedar en firme, pues se saca el RP con el valor del contrato. Eso es como los pasos a seguir. Luego viene ya el proceso de designar, como lo acabamos de exponer, el supervisor y en este caso, cuando es una vía, para mí, yo contrataría la interventoría también. Al tiempo que se está haciendo el proceso de selección del contratista, que eso es por SECOP, ¿sí? Por todo el proceso, yo también podría ir haciendo a la par la interventoría para contratar la interventoría que me dé mejor garantías a mí cuando no se contrata interventoría, sino solo con la supervisión, cuando la obra es pequeña, cuando no requiere de mucho manejo de infraestructura o de mediciones. En ese caso, pues no lo haría. Pero para mí, en una vía, yo dejaría también la interventoría. Esos serían como los pasos que tenemos que seguir. Y ya luego cuando se adjudica, está todo, las pólizas, se le aprueban las pólizas al contratista, todo tiene que irse subiendo al SECOP, ¿no? Cuando ya se le aprueban las pólizas, entonces se habla ya, se acuerda con el interventor y el supervisor hacer acta de inicio. Ya con el acta de inicio es cuando da el inicio el contratista a la obra como tal. No sé si esa es la pregunta. Era la pregunta concisa.
Sí, sí, señora. Esto, doctora Marlene, en su experiencia, ¿cuál sería la participación en el tema del control político y de, obviamente, el control ciudadano? Y también de, digámoslo así, de qué manera se puede ejercer ese control. Bueno, el primer control, digamos, de parte de la administración es lo que les decía. El interventor entrega unos informes y el supervisor, que también debe estar haciendo visitas a la obra, revisa que ese informe que entrega el interventor está acorde con el desarrollo de la obra. Pero también un control político y ciudadano es muy fácil. Cuando usted va a iniciar una obra, ya se le adjudicó, ya se le aprobó, vamos a dar acta de inicio, usted debe de convocar a la comunidad beneficiaria. ¿Para qué? Porque esa es lo que llamamos nosotros la socialización. En la socialización se presenta el contratista, se presenta el interventor y se le presenta a la comunidad al supervisor, que me van a reemplazar a mí como alcalde y son los con los que tienen que estar permanentemente en contacto. Pero además de eso, yo siempre hice algo y es que la comunidad nombre un comité veedor de la obra. ¿Qué es importante? Ahí donde uno vincula a la comunidad. Y usted sabe que ellos van a medir, van a ver el espesor, van a contar los viajes. Aparte de eso, lo que no va gustando lo van diciendo a tiempo. Entonces es bien importante esa reunión para socializar la obra con la comunidad y que ellos se vinculen mediante un comité veedor de la vereda o de la comunidad. Casi siempre me gusta que también participe ahí en ese comité veedor, encabece el presidente de la Junta. Esa para mí es la manera, digamos, de hacer un control político y ciudadano. También es importante que como ahora todo municipio cuenta con una veeduría ciudadana, ¿cierto? También es importante que se haga un oficio de parte de planeación o del despacho contándole a la veeduría ciudadana qué proyectos en este momento está desarrollando el municipio, en qué veredas o en qué barrios y de qué se trata. Entonces, donde hay veeduría ciudadana, ellos hacen sus visitas, llámese una, dos o tres. Normalmente hacen máximo 2 visitas, pero es importante también vincular a la veeduría del municipio en este caso. Y lo que les digo, a las juntas de acción comunal que normalmente nombran al presidente dentro de ese comité veeduría. Eso, yo diría que esa es la manera. Vale, doctora Marlene, pues siguiendo un poquito el hilo del control, eh, ¿cómo sería el papel de los organismos de control en este caso? Bueno, cuando me hablan los organismos de control, casi siempre un municipio es Contraloría, en primer lugar, también Procuraduría y, por supuesto, a la que más le teme uno, a la Fiscalía, ¿no? Eh, la Contraloría normalmente, ellos piden cada fin de año, por lo menos en enero, hacen la visita a los municipios y le dicen aleatoriamente, muchas veces aleatoriamente, como las veedurías a veces ponen quejas a la Contraloría, entonces ellos llegan por un contrato específico, ¿sí? Cuando no hay quejas de la comunidad o de la veeduría, simplemente, o quejas anónimas, simplemente la Contraloría entra y dice, bueno, llegamos para hacer la supervisión de la vigencia del año anterior. Entonces, la Contraloría pide aleatoriamente, pásenme los contratos de la vía Salinas, pásenme el contrato del parque infantil, pásenme el contrato del arreglo de la escuela Policarpa, aleatoriamente. Entonces, ellos son los que hacen también la Contraloría. La Contraloría es el primer ente que le hace a uno un seguimiento a la contratación vigencia vencida. ¿Sí? En este caso se contrató en el 2023, pueden venir a hacer una auditoría que llamamos de la Contraloría el 2024. Siempre llegan en el primer trimestre, o enero o febrero, ya están llegando a los municipios. Esa es la de la Contraloría. ¿Cómo hace la Procuraduría? La Procuraduría también está, o sea, tiene todos los derechos, pero pues normalmente espera que la Contraloría le pase si hay algo delicado o ya interviene en pérdida de recursos del Estado, ¿cierto? Afectación. Ahí ya entonces la Contraloría también le oficia a la Procuraduría. Pero si ya también es algo delicado y tiene recursos y las cuantías son representativas, de una vez también puede ingresar Fiscalía, ¿sí? Esa es como el control de parte de los entes de control externos, o sea, los que nos hacen a nosotros seguimiento es Contraloría en primer lugar, la más cercana, la más pronta y la que hace, digamos,
por seguimiento y es de norma. Procuraduría, cuando ya encuentran razones o la Contraloría decide que encontró algo delicado, de una vez notifica. O donde hay pérdidas de algo, también va con la Procuraduría. Pues ya excelente que es porque ya pasó como unos filtros y realmente amerita. Ok, perfecto. Ven, y ya volviendo en el caso, ¿estás de acuerdo con el tema de las adiciones presupuestales para este caso? Y en general, ¿para qué casos no estarías de acuerdo en hacer adiciones presupuestales? Bueno, yo no soy, ¿cómo le dijera? Yo no soy de las que estoy de acuerdo con adiciones presupuestales. Yo peleo muchísimo, muchísimo las adiciones presupuestales, porque ahí usted puede darle pie a una contraloría. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando yo hago una adición, entonces, ¿dónde está el principio de los estudios y los diseños? ¿Sí? Y el presupuesto que usted fue el que aprobó y por eso usted hizo un CDP y luego hace un RP diciendo que el valor era este. Entonces, para mí es como violar uno el principio. En ese sentido, porque quiere decir que o los estudios y los diseños le quedaron mal o usted no lo actualizó antes de montarlo, ¿cierto? Al proceso precontractual. Ahí es donde yo les digo la verdad. ¿Por qué no me gustan también las adiciones? Primero, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque hoy en día casi que todo contratista, y no tengo nada en contra de ellos, pero todo contratista para ganarse un bendito contrato suele bajar precios para competir por precios y a veces no por calidad. Y termina luego dándose cuenta que no, que sí, porque entonces yo empiezo a tener tengo equilibrio, entonces cuando empieza a rogarle a un alcalde que necesita una adición. ¿Cuándo de pronto se hace una adición? Cuando surge algo imprevisto dentro del desarrollo de la obra y resulta que, por decir, en el ejercicio de ustedes le puso el profe que es una vía rural. En el ejercicio del desarrollo de la obra no calcularon bien que realmente la alcantarilla en el kilómetro 1.5 de la vía encontraron que la alcantarilla tenía fisuras y que cuando yo ya pavimento y que cuando ya tengo unas máquinas pesadas que están pasando, subiendo, no me da la garantía esa alcantarilla que no me soporte el peso o el tiempo del pavimento que tiene que durarme 15 a 20 años sin tener solo que mantenimientos. En ese orden, bueno, yo de pronto aceptaría una adición a un contrato. Algo que realmente tenga una justificación verídica, pero tangible y cuantitativa. De lo contrario, no. También porque no estoy de acuerdo con las adiciones, porque son los primeros contratos que a usted la Contraloría le pide para supervisarle. O sea, mi concepto en resumen, no estoy de acuerdo con las adiciones en los contratos. Doctora Marlene, Ya. en el tema de, digámoslo así, de objetividad, de punto de vista, ¿cuál considera que sería el punto de vista de usted como alcaldesa y el punto de vista como si usted fuera la contratista de este proyecto, de este proyecto de construcción? Bueno, pero a ver, me hablaban de este proyecto, pero que de pronto era como una suspensión o algo así, ¿o de qué me hablan? ¿Que iba a tener un tiempo de suspensión o no? En general, como el punto de vista de usted en el tema de alcaldesa respecto a esta situación del tema de que está el proyecto siguió pues los requerimientos y sucedió lo de suspensión o lo de en el tema de que pues se atrasó y eso, pero en forma de su punto de vista como alcaldesa y también en el punto de vista si usted fuera esa contratista. Bueno, desde el punto de vista de contratista, le voy a dar primero. Me dicen que la suspensión se hace porque llegó uno por
digamos, por un contratiempo de clima, ¿cierto? Si es por clima, digamos, por una ola invernal. En ese orden, pues imposible avanzar porque pues una pavimentación se requiere buen tiempo para poder tener las máquinas, sentar el material, hacer de pronto obras obras de qué, de mitigación, alcantarillas, Bosculver. En ese orden son tan fuertes las lluvias que deciden hacer una suspensión. Es normal, yo como contratista, ¿qué hago? Pues estoy perdiendo tres cosas. Estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo presupuestalmente, porque lo que yo estoy haciendo y el agua me lava, me lleva un material. Dos, estoy perdiendo porque los jornales empezó a llover fuerte y tengo que tener los trabajadores bajo el campamento y pierdo días también laborales y nómina. En ese orden, yo como contratista, yo lo primero que haría sí es solicitarle al supervisor como al interventor que por favor me hagan una suspensión de la obra. Como al que ya eso es como lo haría como contratista, ¿cierto? Porque un contratista normalmente por un día, 2 o 3 días, él prefiere luego recuperar esas horas, meterle duro o trabajar un sábado todo el día, ¿sí? Y recuperarlo así de manera de horas extras, porque pierde más con la suspensión. Porque pierde, si me suspenden el contrato, hacemos una suspensión, pues, pucha, las máquinas, si yo saqué alquilado las maquinaria para la feature, si es pavimentación, o una retro para que me riegue el material, pues esas máquinas ya las tomo y llevarlas y traerlas es pérdida de tiempo y de dinero, recursos. Si usted me habla por la administración, entonces yo como alcaldesa me pasa al supervisor y el interventor que están solicitando una mesa. Yo lo primero que pido es una mesa de trabajo o mesa de seguimientos. En ese orden, yo tengo que ver que me demuestren las bitácoras. Ellos deben llevar unas bitácoras. El contratista, sobre todo, debe llevar la bitácora para que se la anexe al interventor y al supervisor. Yo reviso las bitácoras, pero yo también lo estoy viviendo dentro del mismo municipio como alcaldesa y sé que no son mentiras. Pues la verdad, legalmente tengo que aceptar una suspensión. Debo aceptarla, ¿sí? Porque ningún contratista se va a aguantar eso, a ir a perder dinero. Eso no lo hace nadie. Uno también que analiza como alcaldesa, digo, no, venga, ¿sí? Por lo menos para regar un pavimento, la feature le vale millones tenerla un día. Y segundo, pero también donde a mí me rieguen un asfalto y no esté seco el terreno o se me haya descuadrado porque la lluvia me corrió el material, ¿cierto? Que estaba ya listo. Entonces, yo misma también correría un riesgo que la obra no me quede bien y no se va a notar el día que la reciba, se va a notar con los meses de tránsito. Entonces, yo sí estaría de acuerdo si está muy bien sustentada. ¿Qué es lo importante en este caso? Que el de planeación, al que tengo yo de supervisor de parte de la alcaldía y al interventor, tenga muy claro que la bitácora sea cierta. ¿Qué significa? Que el registro que el contratista le presenta en los informes, yo voy a la página del IDEAN y confirmo que sea cierto. Y ya, yo pienso que esa es la respuesta. Vale, doctora Marlene. Como última pregunta, pues siguiendo esos puntos de vista, desde el punto de vista presupuestal, ¿cuál sería el proceso de afectación del gasto que usted considera? Desde el punto de vista presupuestal, ¿cuál sería el qué, perdón? Desde el punto de vista presupuestal, ¿cuál sería el proceso de afectación del gasto? El proceso de afectación, no. Pues desde el punto de vista que no hubo adiciones presupuestales, no tuvo afectación, porque lo único que hubo en este caso que ustedes me presentaron es una adición en tiempo, pero no hubo adiciones presupuestales. Entonces, la alcaldía, pues estar muy atenta más bien a los informes que presente el interventor y el supervisor al secretario de la oficina. En este caso no es infraestructura, sino de planeación, ¿sí? Y pues en las mesas de trabajo deben de quedar las actas donde se retoma la obra y lo único que también hay que tener en cuenta al cerrar el ciclo del año vigente, del 2023,
es que se dejen las reservas, ¿no? Ese dinero no vuelve a ingresar como al presupuesto, sino dentro de reservas presupuestales, porque ya tienen un doliente, ya tienen una adjudicación. Eso es lo importante que hay que tener en cuenta, pero que haya afectado el régimen presupuestal, no, porque no hubo adiciones presupuestales, ¿no? Hubo fue en tiempo. Debe quedar claro eso. Vale, doctora Marlene, pues le agradecemos por su tiempo. Estas han sido todas las preguntas que teníamos planteadas respecto al caso. Vale, ¿y cómo les parece? O sea, ¿creen que están bien sustentadas o lo hice bien en estos 4 años? No, pues doctora Marlene, la verdad, solo agradecerle porque pues es muy diferente nosotros como estudiantes y en este papel de aprendizaje, pues de que una cosa es lo técnico, lo que uno aprende en clase, lo que uno investiga, a muy diferente cuando uno ya llega a la práctica. Y pues con, digámoslo así, su experiencia y todo lo que nos cuenta de cómo, digamos, es el paso a paso real de cómo se debe llevar un proyecto, pues uno digamos que aterriza todo eso técnico y todos esos conceptos que nos han venido explicando y enseñando y plasmarlo en nosotros como próximos administradores públicos, de los cuales vamos a tener esa misma situación, pues tener esos consejos y todo ese tema de la experiencia para saber por dónde guiarnos por un muy buen camino. Entonces, pues la verdad, esta entrevista es más para nosotros como estudiantes, pues aprender de la experiencia, aprender de esa sabiduría que tienes y pues que ahí sí, como dicen, la experiencia nos improvisa. Muchas gracias. Juan Sebastián, quiero escucharlo. Sí, claro, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok, pues yo estaba analizando un poquito como lo que era pues el manejo que le diste a tu administración, sí. Y siento que en general, pues es lo que cualquier persona buscaría, que es simplemente mitigar riesgos, mitigar como consecuencias, porque a pesar de todos los imprevistos que se puedan presentar, ya sea por fuerza mayor o por que no era competente la persona que ejecutó el contrato, por tantas cosas que se pueden dar, pero entonces sí es como que vivir como mitigando riesgos, previniendo, mitigando, actuando siempre bajo el procedimiento. Entonces creo que es como si la forma más óptima de hacerlo. Y pues en aras siempre de salvaguardar los recursos, que es en definitiva lo que quiere toda administración, porque pues en realidad el presupuesto sale del pueblo, ¿sí? De lo que se recauda. Entonces es lo que debe buscar todo administrador, todo buen administrador. Y considero pues con lo que nos cuentas y como ves el caso que pues en realidad sí lo lograste, sí fue una buena actuación de administración. Gracias, Juan Sebastián y Nicolás y Camila. ¿Qué les digo? Tranquilos, esto se va adquiriendo por el paso a paso. Aprendan bien, investiguen, pregunten y pregunten. Cuando la administración pública ya le entrega a uno el cartón y el título y uno empieza, lo importante es tratar uno de ser lo más sencillo, aprender de los que son buenos en la política y son buenos en estos cargos públicos, no de los que llegan con otras intenciones. Y la vida misma lo va llevando a uno, la experiencia, a uno lo lleva la experiencia. Primero necesitamos el título, meterle las ganas como ustedes, mire, siendo la hora que son las 10 de la noche estudiando, interesándose por esto, leyendo mucho. Es importante cuando ya terminen, pues ver que de aquí a allá va a ver cómo hay de cambios de la norma. Cuando nosotros arrancamos, ¿se acuerdan? Con ley 80, uy, eso fue durísimo. Yo ahí hasta ahora empezaba los cargos públicos con ley 80 y me parecía que eso era cosa del otro mundo, ¿no? Mentiras, cuando ya manejé ley 80, pues pucha, arrancamos con SECOP y a mí una vez me tocó SECOP 2, ¿sí? Y ya, mire, ya SECOP sabemos cómo se maneja y cómo es la contratación y ahora que hay que esperar que uno ya no es el único que evalúa en el municipio, sino que hay que esperar la TR del otro día, ¿sí? Que la arroja el Estado. Ya hay una cantidad de cosas nuevas
que ustedes mismos van aprendiendo. Y yo creo que de aquí a año y medio, 2 años que ustedes reciban el título, pues ya vamos en otras etapas. ¿Qué es lo bonito? Siempre, siempre como administrador público, lo que acaba de decir Juan Sebastián, revisar que entre menos hagamos más, ¿sí? Que los recursos sean muy estrictos, necesarios para manejar todo el tema con la mejor honestidad. Siempre cuidar su hoja de vida como administrador público. Siempre piense, bueno, si yo lo hago de esta manera, me pueden llegar por este lado la Contraloría, por acá Procuraduría. Siempre tenga las IAS aquí en la frente. Si usted está pendiente de qué es lo que maneja las IAS y qué es lo que ellas vigilan o juzgan, es lo que usted tiene que tratar de evitar y hacerlo lo mejor posible. Yo llegué a declarar algunos contratos cuando ya íbamos en casi a adjudicar, yo llegué a declararlos nulos, los declaré y los cerré sin adjudicación. Entonces también usted justifica muy bien y después esperar un tiempo, unos 6 meses, o yo vi que los errores fue en el presupuesto del precontractual, entonces me devuelvo otra vez a sacar un presupuesto que sea real, que ni pierda el contratista, pero que la plata de los recursos rinda. Y yo de pronto en adiciones de tiempo no peleé, no molesté mucho, en algunas se les dio muy poco, pero yo en lo que sí me cerraba mucho a la banda eran las adiciones presupuestales. ¿Sí? Porque entonces uno dice, ahí violé el principio, ahí lo violé. Quiere decir que desde que arrancamos mal con un presupuesto que montamos. Porque yo no creo que en el transcurso de un solo año le suba demasiado a usted los ítems, llámese del metro cúbico de asfalto. O llámese que es que de un momento a otro me subió y se me disparó demasiado. Para eso uno juega con unos ítems y también hay que tener en cuenta que todo proyecto tiene también un ítem en la cual puede decir que es para temas imprevistos. Entonces, más bien esos imprevistos los maneja con un colchoncito que ustedes dejan en todo proyecto de imprevistos, que normalmente uno no los gasta todos. Es eso. Y para adelante, chévere, me encanta que ojalá los vea yo recibiendo ese título allá con Camila en la SAP de Administración Pública. Y bienvenidos, es una carrera chévere que tiene espacios en todo lado. Doctora Marlene, pues muchísimas gracias por sus palabras. Eso sería todo entonces por el día de hoy. Bueno, Agradecemos mucho gracias. su tiempo, sus palabras y que tenga muy buen día. Gracias, Muy buena noche. bendiciones. Sí, feliz noche a todos. Cuídense. Muchísimas gracias.